En esta segunda charla de este pequeño retiro virtual que estamos haciendo para nuestra Cuaresma, quería tratar sobre el tema que responde a esta pregunta. Mirando al crucifijo, meditando la pasión del Señor, podemos preguntarnos ¿por qué morir así? ¿Por qué fue necesario que nuestro Señor sufriera tanto por nosotros? Y para responderla, primero digamos que, como bien sabemos, nuestro Señor Jesucristo es Dios y hombre. Hay una unión entre ambas naturalezas, donde no se mezclan, donde cada naturaleza está perfectamente en sí misma, sin haber una tercera cosa, un tertium quid. El Señor es hombre y el Señor es Dios. Verdadero hombre, verdadero Dios. Ahora bien, no son dos personas, es una sola persona. La unión se da en la persona, o como suelen decir, unión hipostática. Es Jesucristo, persona divina solamente. Tiene una naturaleza humana asumida, pero es persona divina. Y de ahí que cada acto del Señor, el más mínimo, tenía mérito infinito. Como nuestro pecado había sido, es infinito por ser en contra de Dios infinito, por eso mismo Jesucristo, Dios hecho hombre, es el que viene a salvarnos del pecado, porque sus méritos son también infinitos. Ahora bien, decíamos, un solo acto del Señor, un acto de arrepentimiento, una gota de sangre derramada por la humanidad, ya era suficiente, infinitamente suficiente para salvarnos del pecado. Por eso, necesaria, así como quien dice, sin la cruz no hubiera habido salvación, no lo podemos afirmar, porque el Señor podía salvarnos de otro modo. Entonces, con más razón la pregunta, ¿por qué convenía que el Señor muriese en la cruz? ¿Cuál era el motivo que hacía que el Señor prefiriese, que su Padre incluso le pidiese que vaya a la cruz y muriese por nosotros? Tenemos para eso que remontarnos al Génesis, porque el Señor Dios nos creó en alegría, nos creó sin la posibilidad de morir, nos creó con paz, con armonía, con la creación, con nosotros mismos, con los demás, en este caso entre Adán y Eva. Pero el hombre pecó, el hombre le dijo que no a Dios. El hombre, nosotros, misteriosamente, obrando ahí en Adán, somos socios en ese pecado, prefirió la mentira a la verdad, prefirió el error al acierto, prefirió el amor propio al amor a Dios. Y por eso dijo que no a Dios, le dio las espaldas y pecó. Y Dios no tuvo que agregar nada a la creación, tuvo que quitar. Dios nos había regalado los llamados dones preternaturales, que están por encima de la naturaleza sin ser sobrenaturales, donde el hombre no podía sufrir, donde el hombre no se iba a morir y las demás cosas que nombramos. Dios lo quitó como castigo del pecado. Se puede resumir en aquellas palabras que le dice a Eva, ¿sí? Con dolor parirás tus hijos, o lo que le dice el Señor a Adán, que la tierra le va a costar para sacar ese fruto, con la fatiga tendrá que trabajar y demás. ¿Qué pasó después de eso? En primer lugar, pongámonos en la cabeza, en la mente, en la situación de Adán y Eva. Habrá sido como un shock psicológico tener que enfrentarse a esa nueva realidad, de estar en amistad total con Dios, de verlo a Dios pasear por el jardín, de tener una armonía perfecta, de vivir en el paraíso, a encontrarse de un momento para otro, por su pecado, en un destierro, en un valle de lágrimas. Realmente debe haber sido durísimo. Imaginemos cuánto más cuando Caín mata a Abel. Sus hijos se matan entre sí, conocer la muerte por primera vez y en sus hijos. Adán y Eva tienen que haber entendido mucho más que nosotros la gravedad del pecado, porque pudieron experimentar las consecuencias directamente en primer lugar y habiendo vivido anteriormente lo que significaba que no existiera el pecado ni sus consecuencias en el mundo. Pero, como siempre, la última palabra la tiene Dios. Como siempre, todo depende de Él. Como siempre, en definitiva, Dios
puede solucionar lo que el hombre arruina. Estaba entonces todo este problema del hombre que tiene que enfrentarse en definitiva a lo que nosotros llamamos cruz. Todos los sufrimientos que estaba teniendo y la imposibilidad de entrar al cielo. ¿Iba a dejar Dios las cosas así? No, no es propio de un Dios, de nuestro Dios, del Dios verdadero, que es amor. Olvidarse así de la criatura que ama como las niñas de sus ojos, como dice la Escritura. Y prometió ahí mismo, en el mismo momento que estaba recitando la condena, el castigo, a tener que vivir de esta manera, de otra, a tener que sufrir en definitiva, prometió un Salvador. Prometió que a alguien de la descendencia de la mujer pisotearía la cabeza de la serpiente. Eva, anhelando muchas veces seguramente el tiempo pasado antes del pecado, ¿cuánta esperanza habrá tenido que quizás un hijo de sus entrañas fuese el que pisara la serpiente, el que lo salvara, el que lo sacara de ese estado en definitiva de pecado, el que les trajera la paz del perdón de Dios? Aunque sabemos que el arrepentimiento sincero de Adán y Eva también les trajo el perdón de Dios, siempre en vistas a Jesucristo. Toda gracia después del pecado original viene por Cristo. Pero no fue así, no fue un fruto de las entrañas ni de Eva, ni de los hijos de Eva. Pasaron miles de años hasta que un día una pequeña, humilde mujer fue la depositaria de las promesas divinas. María Santísima fue la que recibió ese mensaje de Dios de que iba a ser la madre del Salvador, que iba a ser la madre de Jesús, del esperado de las naciones, como lo llama la Escritura. Hermoso momento, incomparable, en que la creación entera, que como dice San Pablo, ella misma sufre dolores de parto, expectaba ese sí de María que nos trajera la salvación, que nos trajera al Redentor. Un regalo tan grande es el Redentor, es Jesús, para nosotros que la Iglesia nos anima a cantar en Pascua, feliz culpa, que nos mereció tan gran Redentor. Jesucristo, por supuesto, Dios y hombre, como Dios sabía perfectamente lo que nosotros sufrimos, como hombre lo quiso experimentar absolutamente todo, menos el pecado. Pero sí quiso vivir las consecuencias del pecado, que es el sufrimiento. Nosotros, Cristo no, pero sí nosotros, a partir de Adán y Eva, experimentamos en nuestros miembros, en nuestro cuerpo, en nuestra alma, lo que San Pablo llama el misterio de iniquidad, 2 Tesalonicenses 2:7, o también él mismo lo llama ley de los miembros en Romano, o ley del pecado y de la muerte en la misma carta, o lo que dice San Juan, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la jactancia de la vida. Qué duro que es enfrentar toda esta realidad sin tener las esperanzas puestas en el Señor, que no experimentó el pecado, pero sí experimentó, como decíamos, incluso la tentación de parte del demonio y las consecuencias del pecado, como es el sufrimiento. El Señor enfrenta el sufrimiento en su vida. ¿Por qué? ¿Por qué enfrenta Él el sufrimiento? No solamente en el diario vivir como todos nosotros, no solamente en ese grado de humillación infinita de hacerse hombre siendo Dios, que también la humillación es parte, como consecuencia de nuestro pecado, sino más aún, como decíamos, enfrentando el más terrible de los dolores, enfrentando la cruz. Como explica Santo Tomás, no hay sufrimiento mayor que haya sufrido un hombre sobre la tierra que el que sufrió nuestro Señor Jesucristo en su pasión. No solamente son los sufrimientos físicos que vemos, que podemos imaginar, sino sobre todo los sufrimientos morales, porque el Señor cargó sobre sí todos nuestros pecados. ¿Y por qué entonces? Porque el Señor sabe perfectamente, clarísimamente, que el gran problema nuestro para no solamente alcanzar la salvación, no solamente convertirnos del pecado grave a la vida de gracia, sino para en definitiva alcanzar la santidad, para progresar en nuestra vida espiritual, para poder ser aquello que el Señor quiere que seamos, todo el problema, toda la dificultad, toda la traba la tenemos en la cruz.
En la cruz en el sentido de en el sufrimiento, en el sacrificio. Es a eso que le esquivamos. Ese es el problema. Y sería bueno que en esta Cuaresma nosotros, a la luz de la misericordia de Dios que quiere hacernos santos y demás, veamos dónde estamos respondiendo con poca generosidad a esa misericordia del Señor. Dónde no somos capaces de enfrentar la cruz. Dónde nos escapamos de ese plan divino. Porque seamos conscientes y seamos coherentes con nosotros mismos. Si no avanzamos más, si no salimos de una situación difícil, si no mejoramos en nuestra vida espiritual, es porque no aceptamos alguna cruz, porque no queremos dejar algún placer, alguna cosa que nos trae algún bien terreno, humano, o porque no queremos afrontar el sacrificio que nos puede traer salir de allí, como es una humillación, como es un pedir perdón, como es un reconocer nuestros errores. Seamos conscientes, en definitiva, que nuestro gran problema y justamente también nuestra gran solución es la cruz. Es por eso que el Señor, cuando tiene que decir, si alguno quiere ser mi discípulo, imagínense, podría haber dicho muchas cosas, lo resume en una frase corta, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. O el que quiera ganar su vida la perderá, el que pierda su vida por mí la encontrará. Y cuántas otras citas del Evangelio. Porque es ahí donde está el problema. Y está la solución. Porque Jesús murió en la cruz por eso, para mostrarme a mí que el camino es enfrentar el sufrimiento con su ayuda. Que el camino es no esquivar la cruz. Que el camino es llegar a amar la cruz. O al menos de a poquito tener esperanzas de poder llegar a ese amor que tuvieron los santos. Jesús en la cruz que es el signo nuestro, de nuestra fe católica. La cruz que es escándalo para los judíos. La cruz que es necedad para los paganos. Es nuestro tesoro, nuestro triunfo, nuestro trofeo. Afrontemos la cruz y progresaremos a pasos gigantes por la vida del Espíritu. Santa Teresa de Ávila dice que muchos no han llegado a la santidad por no abrazar la cruz desde el principio. Y San Juan de la Cruz, otro grande del siglo de oro español, dirá lo siguiente, hablando de esto, de la santidad y del sufrimiento. Aquí nos conviene notar la causa porque hay tan pocos que llegan a tan alto estado de perfección de unión con Dios. En lo cual es de saber que no es porque Dios quiera que haya pocos de estos espíritus levantados, santos, que antes querría que todos fuesen perfectos, sino que haya pocos vasos que sufran tan alta y subida obra, que como los prueba en lo menos y los haya flacos, débiles, de suerte que luego huyen de la labor, no queriendo sujetarse al menor desconsuelo y mortificación. De ahí que, no hallándolos fuertes y fieles en aquello poco que les hacía merced de comenzarlos a desbastar y labrar, eche de ver, lo serán mucho más en lo más. Y mucho no va allá adelante en purificarlos y levantarlos del polvo de la tierra por la labor de la mortificación, para la cual era menester mayor constancia y fortaleza que ellos muestran. Y así hay muchos que desean pasar adelante y con gran continuación piden a Dios los traiga y pase a este estado de perfección. Y cuando Dios los quiere comenzar a llevar por los primeros trabajos y mortificaciones según es necesario, no quieren pasar por ellas y hurtan el cuerpo, huyendo el camino angosto de la vida, buscando el ancho de su consuelo, que es el de la perdición. Y entonces el Señor dice, para que los hombres se animen a sufrir para llegar a ser santos, porque es el único camino, yo voy a tomar todo el sufrimiento sobre mí. Tomó sobre sí todo el dolor, hasta llamarlo la Escritura varón de dolores y acostumbrado al sufrimiento. La humillación hasta hacerse nada, ya que San Pablo dirá, se anonadó a sí mismo tomando la condición de esclavo y ser entregado en manos de pecadores. Dios me ha puesto a disposición del inicuo, dice Job, prefigurando al Señor, y me ha entregado en manos de los inicuos, de los impíos. Quiso sufrir también el Señor el destrozo físico, hasta decir de sí mismo, soy gusano y no un hombre, oprobio de los hombres y desecho de los pueblos, como anticipa el Salmo 22. Padeció también la traición, porque incluso mi amigo, de quien yo me fiaba, que compartía mi pan, es el primero en traicionarme, como reza el Salmo 40.
También quiso sufrir el abandono, hasta poder decir: esperé que alguno se condoliese de mí, mas nadie lo hizo, a quien me consolase, y no lo hallé, como reza el Salmo 68. Y todo esto porque asumió el castigo del pecado, de nuestro pecado, de mi pecado, hasta hacerse con él una sola cosa, ya que al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, como dice San Pablo en 2 Corintios, y también en Gálatas, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo aquel que cuelga del madero. Pensemos que tenemos que enamorarnos de la cruz y tengamos fija también la mirada en lo que los santos vivieron y dijeron de la cruz, de ese misterio que a veces nos queda tan lejos, pero que tenemos que tener esperanza en el Señor, que podemos llegar en algún momento de amar la cruz como la amaron ellos. Va a decir así el Kempis, la imitación de Cristo: cuando llegares a tanto que la aflicción te sea dulce y gustosa por amor de Cristo, piensa entonces que te va bien, porque hallaste el paraíso en la tierra. Cuando te parece que es grave el padecer y procuras huirlo, cree que te va mal, y donde quiera que fueres te seguirá la tribulación. Si te dispones para hacer lo que debes, conviene saber sufrir y morir, luego te irá mejor y hallarás la paz. El místico del siglo XX, como lo llamó Juan Pablo II, San Rafael Arnaiz, dirá: Dios está en la cruz, y mientras no amemos la cruz, no le veremos, no le sentiremos. Santa Teresita: la santidad no consiste en decir bellas cosas, ni siquiera en pensarlas, en sentirlas, sino que consiste en querer sufrir. San Alfonso: santificarse es padecer. Y volviendo al santo místico del siglo XX: soy absolutamente feliz porque soy absolutamente desgraciado. Son esos misterios de los cuales los santos nos enseñan a cada paso. Y él mismo: para entender la cruz hay que amarla, y para amarla hay que sufrir. No nos olvidemos en esta Cuaresma de aquella que después del Señor sabe más de pasión, más de cruz, más de sufrimiento y más de alegría, más de ese gran consuelo que trae vivir crucificada, de María nuestra Madre. A ella encomendémonos una y otra vez, mirámosla al pie de la cruz y pedémosle que nos dé la gracia de poder entender por qué el Señor quiso morir por nosotros, porque no hay otro camino que nos lleve al cielo que el sufrimiento. Pero ese sufrimiento llevado con el Señor nos va a dar la mayor de las alegrías aquí en la tierra y por supuesto eternamente en el cielo. Nuestra Madre nos alcance esta gracia.